Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este canal dedicado a todas aquellas personas que quieran vivir una buena vida y que entienden que el dinero y la administración del dinero es importante para conseguir eso. En el video de hoy vas a aprender los 9 principios más importantes para no perder dinero comprando o invirtiendo en activos financieros que toda persona tiene que conocer y que nos los deja como enseñanza, como herencia para la humanidad, el gran Warren Buffett, que es uno de los inversores más grandes de todos los tiempos, el creador de la teoría del value investing, el fundador de Berkshire Hathaway, que es una empresa que invierte en otras empresas valuada en más de $1 trillón, y que esa empresa, inclusive si vos o yo queremos invertir, es simplemente agarrar nuestro celular, comprar acciones en la bolsa de esa empresa y ya vamos a estar invirtiendo de la misma forma que lo hace el gran Warren Buffett. Y antes de ver estas lecciones que nos deja el Mister, que a sus 94 años ha dejado de ser el CEO de su empresa, veamos un poquito cómo ha construido su riqueza, cómo ha sido la evolución patrimonial que él ha tenido. Bueno, cuando vemos la evolución patrimonial de Warren Buffett, podemos ver que a sus 14 años había podido conseguir la importante suma de $5.000 ahorrados. No es poca cosa comenzar y conseguir ese objetivo. Y para quien no sepa, Warren Buffett no viene ni de una familia privilegiada de emprendedores, de empresarios, para nada. Él viene de una familia trabajadora que, si bien nunca le faltó nada, tampoco le sobró nada. Y todo lo que construyó lo hizo a partir de 2 principios. Uno es estudiar de forma autodidacta, se capacitó sobre cómo funciona la bolsa de valores, y 2, a través de los 9 principios que vamos a ver ahora. Pero fíjate bien, a sus 21 años el gran Warren Buffett había conseguido $20.000 ahorrados y los continuó invirtiendo y reinvirtiendo. Este dinero lo había conseguido principalmente de un emprendimiento donde alquilaba máquinas de paintball usadas. O sea, de abajo laburando y siempre guardando dinero e invirtiéndolo en activos financieros. Ahora fijémonos cómo al final de su vida, en sus últimos 20 años prácticamente, de los más de 70 años que él viene invirtiendo, ha conseguido el 95% de su fortuna. Hoy Warren Buffett tiene $117 billones y los últimos $107 billones los consiguió en sus últimos 10 años. O sea, vean la importancia del interés compuesto, de invertir todos los meses un poquito, que esto crece de forma exponencial. Bueno, ahora sí, veamos el primer principio que nos deja Warren Buffett. Este principio se llama nunca pierdas dinero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que nunca pierdas dinero? Básicamente la lógica que está por atrás es que cuando vos perdés dinero, cuando tenés una caída, por ejemplo, del 50% de tu capital, porque hubo una crisis o lo que sea, para recuperar el 50% que perdiste, necesitas ganarle el 100% al capital que te queda. Fijémonos con un ejemplo. Si yo tengo $5.000, lo invierto en un activo y pierdo la mitad, me quedo con $2.500. Ahora, para recuperar y volver a tener $5.000, no tengo que ganar 50%, que fue lo que perdí. Tengo que ganar 100%. Entonces la matemática financiera nos dice que es más importante, cuando hay una crisis o una caída del mercado, tener una cartera que esté protegida y que pueda estar preparada para hacerle frente a esto, que tener una cartera que pueda crecer muchísimo más. Fijémonos cómo funciona esta lógica, que por ejemplo, si perdemos el 75% del capital que tenemos, para recuperarlo vamos a necesitar ganarle el 300%. Si perdemos, por ejemplo, el 90%, para recuperar ese dinero necesitamos ganarle el 900%. Por eso Warren Buffett siempre nos recomienda que seamos cautelosos a la hora de invertir y que nunca perdamos dinero. La regla número 2 para mí es una de las más importantes y básicamente dice: sé miedoso cuando todos son optimistas y sé optimistas cuando todos son miedosos. Fijémonos en un ejemplo, en otro ejemplo de la historia de la vida de Warren Buffett, como en el año 2020, cuando el precio del petróleo cayó drásticamente por el efecto de la pandemia y todos los inversores estaban considerando la industria del petróleo como una industria muerta, las petroleras completamente en crisis, Warren Buffett, en contra de lo que decía la opinión popular, agarró e invirtió gran parte de su patrimonio en la empresa Occidental
Petroleum, que estaba siendo negociada muy abajo de su precio y la compró entre 30 y 40 dólares por acción. Fíjense que en el año 2022, cuando volvió a repuntar el petróleo, inclusive impulsionado por la guerra que tuvo Ucrania, solamente ese año esa empresa creció un 100%. Y la empresa de Warren Buffett se hizo propietaria del 25% de esta empresa. ¿Y por qué compró esta empresa? ¿Cuál fue la decisión que lo hizo tomar? Porque él vio que tenía un flujo de caja sólido, porque él acreditaba que la economía se iba a repuntar y que el mercado de petróleo todavía no estaba tan amenazado por las energías renovables, no había esa información sólida, y aprovechó sobre todo que los precios de la acción estaban muy bajas comparado con, con la cantidad de capital que tenía la empresa, de activos que tenía en los Estados Unidos. Es decir, el valor de la maquinaria, de las fábricas y de las industrias era mucho mayor que el precio de la acción. Entonces por eso él invirtió y nuevamente se benefició y nos enseña que no tenemos que ir corriendo atrás cuando todo el mundo va atrás de algún activo, sino todo lo contrario, estar atentos cuando nadie habla de ese activo, que ahí es donde nos tenemos que meter. El tercer principio es: precio es lo que pagás, valor es lo que recibís. ¿Qué quiere decir con este principio? Básicamente nos dice que el mercado muchas veces está influenciado de forma irracional, que hay personas que quieren comprar, que quieren vender basadas en sus emociones y que no tienen en cuenta intrínsecamente el valor del producto, de lo que está haciendo la empresa. Miremoslo en un ejemplo. En el año 2016, Apple, que si bien ya era una empresa sólida, estaba pasando por un momento muy especial de su historia. No sé si vos en el año 2016 ya conocías a Apple, tenías un iPhone o alguien conocido que tenía un iPhone, pero era bastante famosa. ¿Y qué es lo que había pasado? Los ingresos de la empresa Apple venían principalmente, el 60% en realidad, de las ventas de su iPhone. Y el iPhone había tenido por primera vez en su historia caída en las ventas. Además de que Apple se había posicionado muy fuerte en China y China, su economía general estaba cayendo. Por ende, todo el mundo estaba con dudas de Apple, le parecía una inversión que estaba muy cara, que no era una buena oportunidad. ¿Y qué es lo que hizo el gran Warren Buffett? Cuando todo el mundo hablaba mal de Apple y no la consideraba con un futuro prominente, Warren Buffett desembolsó $1 billón y se convirtió en el principal accionista de la empresa. Y fíjense lo que pasó. En el año 2016, el precio por las ganancias o el price to earning estaba en 11,51 y la ganancia que generaba cada acción o el earning per share, como se llama en inglés, estaba en 2,16. Actualmente la empresa de Apple tiene una relación de precio y de ganancia de 31,99 y tiene un earning per share de 6,42. O sea, Warren Buffett nuevamente acertó y triplicó prácticamente la cantidad de inversión que había realizado inicialmente. El cuarto principio es: nunca inviertas en aquello que no conoces. Y miremoslo en dos ejemplos. En el año 1999, cuando estaba el boom de las .com, el boom de las empresas tecnológicas, era todo muy nuevo. Realmente no había un conocimiento, no se sabía que Internet iba a ser el furor que acabó siendo. Y Warren Buffett decidió no entrar en ese negocio y continuar con las inversiones tradicionales que había hecho toda su vida. Inclusive así mantuvo y repuntó el patrimonio. Solo comenzó a invertir en las acciones tecnológicas cuando ya se podía predecir el futuro, la rentabilidad que iban a traer. Y lo mismo pasó con las criptomonedas. Warren Buffett todavía no considera que sean o que aporten un valor necesario las criptomonedas, por eso él decidió mantenerse afuera, porque él entendía que no conseguía ver el long term, el retorno de largo plazo que le iba a traer esa inversión. Y en tu caso con las inversiones tiene que ser igual. Vos no te podés guiar o dejar llevar por recomendaciones aleatorias que escuches por ahí, y mucho menos guiarte por cuando todas las personas están yendo a comprar un activo que está en la moda y que hasta los medios y todo el mundo habla. Lo que vos tenés que tener es una cartera diversificada que esté alineada con tus objetivos personales. ¿Y qué necesitas para tener una cartera alineada a tus objetivos personales? Básicamente tenés que entender cómo funcionan las 5 categorías de activos financieros. Con ese conocimiento ya vas a tener el 80% de cómo funciona invertir en activos financieros en la bolsa de valores. Esto realmente es muy simple. Las 5 categorías son:
Primero los bonos, que pueden ser de empresas o pueden ser de gobiernos. La segunda son las acciones de empresas que podés ganar a través del crecimiento del valor de la acción o porque te paguen dividendos. Lo tercero son los fondos comunes de inversión y los ETFs. La cuarta son los fondos inmobiliarios o los REITs, que básicamente es invertir en inmuebles pero a través de la bolsa. Y la quinta son los criptoactivos o las criptomonedas. Si vos conocés esas 5 categorías, vas a estar dentro del 1% de personas en América Latina que entienden sobre activos financieros. Y teniendo el conocimiento de esas categorías, vas a poder invertir con seguridad y obviamente con tranquilidad. Nosotros estamos haciendo 5 clases gratuitas de 1 hora cada una explicando cada una de estas categorías para que puedas comenzar a tomar decisiones inteligentes y formados. El quinto principio nos dice que en el mercado financiero hay ganadores y perdedores, pero los pacientes siempre son ganadores. La jugada de entrar al mercado financiero no es entrar y tener que estar 24 horas por día revisando cada activo financiero, arriesgando muchísimo capital, poniendo en riesgo la salud física, mental nuestra, la de nuestra familia. Nada de eso es entrar al mercado financiero, sino todo lo contrario. Nosotros invertimos en activos de largo plazo donde tenemos una cierta capacidad de prever los rendimientos o los resultados que va a tener, donde apoyamos a las empresas y a los gobiernos que están haciendo bien las cosas para que innoven, para que creen más productos. Eso es invertir en la bolsa, es un juego infinito, inclusive es un juego de vida. Miremos por ejemplo este ETF que es el Vanguard Total World Stock, que es un ETF que invierte en más de 9.000 empresas de 40 países del mundo de todas las industrias. Si vos invertís en este activo, estás invirtiendo en la economía global, en la economía del mundo. Estás invirtiendo en China, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en todos los países. Y es una forma súper simple de diversificar y de globalizar tu economía, invirtiendo en todas las industrias que hacen a nuestro día a día. Es una forma de invertir en salud, en educación, en bienes de consumo. Hay empresas de energía, empresas de tecnología. Básicamente es una forma súper simple de diversificar. ¿Y qué es lo que quiero decir? ¿Por qué traigo este ETF a colación? Porque si nosotros analizamos este ETF en toda su vida desde que ha sido creado, nosotros podemos ver que ha tenido años donde ha crecido muchísima su valuación y en otros donde ha caído, porque la economía global general ha caído. Pero si lo analizamos en todos los años, vamos a ver que tuvo un retorno positivo del 10%. Algo similar a los otros ETFs, por ejemplo, el S&P 500, que invierten las 500 más grandes de Estados Unidos, etc. ¿Qué quiero decir? Si nosotros somos pacientes, apostamos en el largo plazo, siempre que cayó, que tuvimos una crisis, el mercado se recuperó y superó la crisis que habíamos tenido. Históricamente siempre sucedió así. Entonces, seamos pacientes y siempre pensemos en el largo plazo. El sexto principio es que las previsiones dicen más de quién las predijo que sobre el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nos dice Warren Buffett? Que nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Si yo supiese, si alguien supiese, haríamos una operación a la bancada, invertiríamos todo y duplicaríamos, triplicaríamos nuestro capital. Pero no es tan fácil así, lamentablemente, y la única forma que encontró el ser humano hasta ahora para poder protegerse y generar riqueza es haciendo diversificación, eligiendo activos correlacionados, que cuando uno suba el otro baje y de esa forma podamos encontrar el equilibrio para siempre generar riqueza. El séptimo principio que nos deja Warren Buffett es que oportunidades no aparecen con frecuencia. Es muy normal en el mercado financiero escuchar mucho ruido, muchas mini oportunidades, que se hablen de supuestos negocios excepcionales, pero la realidad es que los grandes y los buenos negocios no aparecen con frecuencia y cuando aparecen tenemos que aprovecharlos. ¿Qué es lo que hace Warren Buffett para encontrar grandes negocios? Busca, como veíamos al principio, equipos competitivos, empresas que tengan un valor excepcional para el mercado y obviamente evaluaciones que estén debajo de su valor intrínseco. Cuando Warren Buffett encuentra todos estos factores,
haz inversiones en grande. El mercado es muy inteligente y estos activos no se mantienen mucho tiempo subvaluados, entonces cuando aparezcan estas grandes oportunidades hay que realmente aprovecharlas. El octavo principio es que hacer nada muchas veces es mejor que hacer algo. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros, por ejemplo, cuando Warren Buffett salió de ser el CEO de su empresa, se fue dejando una caja de 330 mil millones de dólares, que no están invertidos. Es una caja que está ahí que parece que no hace nada. Es una caja que está esperando una oportunidad. Y muchas veces las personas piensan que uno que tiene que estar ahí constantemente atento todo el tiempo viendo qué activo comprar, qué activo vender. Eso no es necesario. Te podés hacer de una caja y esperar el momento justo para invertir en la acción que venís viendo, en el mercado, en el activo financiero que venís acompañando, en el momento justo. Entonces, a veces es mejor no hacer nada. Y el noveno y último principio es uno de mis favoritos, que nos dice que invertir no es tan complejo como las personas quieren hacerlo creer. Las personas les gusta ostentar, hacer que analizan superempresas, que son los cracks técnicos que están ahí buscando el detalle. No es eso, no es así. Invertir es mucho más simple. Son pocos pasos estratégicos que uno tiene que hacer. Tener una cartera balanceada, pulverizar el riesgo de los activos, teniendo activos con más y menos riesgos, buscando ese equilibrio y haciendo rebalanceamientos acá cuando haya movimientos grandes de mercado o movimientos macroeconómicos. Si uno hace esas simples cosas no es tan complejo. Es muy normal que las personas imaginen que invertir es como la película del lobo de Wall Street, que todo el mundo gritando, corriendo, o inclusive otra cosa, que todo el mundo piense que invertir es una lotería. No, la bolsa de valores es como ir al casino, prefiero ir al casino. Nada que ver con eso. No se necesitan conocimientos complejos. La bolsa de valores es un lugar para hacer dinero si uno lo hace bien. Y es eso. Si no, fíjate cómo Ronald Reid, esta historia de un obrero, una persona que limpiaba pisos y concertaba autos como empleado de un puesto de gasolina durante toda su vida, invertía pequeñas cantidades en empresas grandes, las conocidas, las más populares. Cuando se murió dejó más de 8 millones de dólares que los donó a la librería y al hospital de su ciudad natal, en un pueblito rural. Esta historia es increíble y esto demuestra que es más importante el comportamiento que el conocimiento técnico. Si no, mirá este video, fíjate cómo realmente funciona. Si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas, que nos dejes un like, que sabes que es la forma de apoyarnos, y nos vemos en un próximo video.